El primer día, que fue el pasado miércoles, se dedicó al tema del motín de Aranjuez, que básicamente, vamos a sintetizar, fue un golpe del partido fernandista o fernandino, que apoyaba al príncipe de Asturias, para derrocar a Carlos IV y, por supuesto, a su primer secretario de Estado, que era don Manuel Godoy. Continuamos con el curso de ayer, que se dedicó al alzamiento específico del 2 de mayo de 1808 en nuestra villa de Madrid, y que tuvo bien exponer don Pablo Aguilera aquí presente. Los que no asistían ayer, lamento mucho que se lo perdieran. Tienen, no obstante, la opción de recuperar el tiempo perdido acudiendo a nuestro canal de YouTube y realmente van a disfrutar de la exposición que nos hizo ayer, digamos, de todas las confabulaciones, todas, digamos, las conspiraciones que se movieron alrededor de ese 2 de mayo, que no fue tan solo popular, sino que hubo muchas intrigas de por dentro, ¿no? Y hay muchos tópicos y refritos que se repiten una y otra vez y que muchos de ellos no se revelan como ciertos. Pasamos al tercer capítulo de nuestro curso, que está dedicado básicamente a la llegada de Napoleón Bonaparte personalmente a España. Se titula Diciembre de 1808, Napoleón en Madrid. Saben ustedes que, como consecuencia, ya no digo del alzamiento de 2 de mayo en Madrid, pero sí como consecuencia de la derrota del ejército francés en la batalla de Bailén bajo el general Castaños, pues se produjo una retirada estratégica del ejército galo que ocupaba el centro de España, y por supuesto el primero que salió un poco estratégicamente retirándose pues fue el rey José I, Pepe Botella para los amigos y enemigos. El caso es que, claro, su hermano le tuvo que poner las peras al cuarto y le tuvo que sacar las castañas del fuego y tuvo que venirse para España desde su París imperial, mientras estaba batallando por Europa. Todavía no se le había levantado ninguna masa popular en ninguno de los países que ocupaba mano militar en aquel momento. Nos tenemos que preciar de que los españoles fuimos los primeros que nos rebelamos contra el dominio imperial de Napoleón I. Pues de eso versa la lección de hoy, diciembre de 1808, Napoleón en Madrid. Yo no quiero privarles de disfrutar de esta ponencia, así que le voy a ceder la palabra a nuestro censor. Qué palabra tan antipática, pero muy rica. Les recomiendo a ustedes que consulten nuestros estatutos y verán que es una palabra que tiene unas funciones realmente interesantes. No se dedica ya a la censura, ni muchísimo menos. Luego me llamará un poquito al orden, porque desbarro más de la cuenta. Pero quitando ese detalle tan desagradable para mí y que a ustedes les aliviará porque me obliga a abreviar mi discurso, verán que tiene una serie de funciones que realmente son vitales para una junta directiva como la nuestra. Así que voy a hacer la palabra a don Pablo Aguilera para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. General. Secretario general. Nuestro ponente de hoy, don Miguel Reseco, pues nació en Madrid en 1959, es licenciado en Ciencias Físicas y ha repartido su vida profesional entre la investigación y la docencia. Aficionado a la historia, la divulga desde el blog José Blas Molina. Bueno, a los que estudian ayer aquí, José Blas Molina le sonará seguramente. Este señor se nos cuela por todos los sitios. Don Miguel Reseco colabora con distintos medios y es miembro de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid y de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, que son los custodios del Cementerio de la Florida, que mañana visitaremos, y además el guía será el propio don Miguel, que lo sepan ustedes. Además es autor de las novelas históricas Tierras de Presura, publicada en 2021, y que resultó finalista en el 7º concurso de novela histórica Ciudad de Úbeda, que eso no lo consigue cualquiera. Luego Memoria de un artillero, en el año 2022, y Esperando a Napoleón en el 2023. Don Miguel, además, si se fijan, pues ha traído aquí un mosquete de la época y la coronela, que me corrija si me equivoco, la coronela del Regimiento de Voluntarios de Madrid. ¿Es así? Sí. Ahí está. Bueno, pues ya sin más, pues le cedemos la palabra a don Miguel, que nos va a hablar de... me dice el secretario con razón que por favor los móviles los pongan en silencio. Muchas gracias. Don Miguel, cuando quiera. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias, don Pablo, por las amables palabras. Muchas gracias a ustedes por asistir. Y bien... Si nos preguntáramos dónde comienza la Guerra de la Independencia, pues todos responderíamos que el 2 de mayo, un episodio del que nos ilustró ayer don Pablo.
Y si preguntáramos dónde, lo localizaríamos a Madrid. Esto es muy relativo porque en toda España hubo movimientos, hubo alzamientos, hubo represión. Pero lo que no nadie conoce, lo que incluso en los libros de historia de la Guerra de Independencia aparece como un pequeño párrafo, es lo que ocurrió 7 meses después en Madrid. Madrid se enfrentó a Napoleón, fue la única ciudad europea que no le cedió el paso, sino que se resistió. Claro, eso le llevó a sufrir. Es una gesta que es en la que me empeño en dar a conocer. Después del 2 de mayo, como nos contaba ayer don Pablo, pues vino la represión, los fusilamientos. Los fusilamientos del que más noticia tenemos es el de Príncipe Pío. El ejército español no se resignó, se empezaron a formar juntas de resistencia, de intentar recuperar al que entendían que era nuestro rey. La batalla de Medina de Río Seco, que fue un auténtico desastre, se entronizó a José Bonaparte y, sorpresivamente, el 19 de julio, en Bailén, un pequeño ejército español se enfrentó a un pequeño ejército de Napoleón, el que lideraba el general Dupont, y fue un desastre para los franceses. La gran noticia, es que es la primera vez que el ejército del emperador fue derrotado. La primera vez que demostraba que el ejército de Napoleón no era invencible. El 1 de agosto, José Bonaparte cogió los trastos e incluso algunas joyas y tesoros del palacio y se fugó hacia el norte. Y se llevó todo su ejército. Algo que se unió al desastre que suponía para Napoleón no solo haber tenido una primera derrota y la repercusión que eso tendría en toda Europa, sino que además que su hermano, al que había conseguido colocar en el trono, lo abandonase cobardemente. Pero se marchó con mucha fraternité. El ejército arrasó todos los pueblos que había desde Madrid hasta Somosierra. El Molar, Pedrezuela, Buitrago, Braojos, Gandullas. Cuando la cabeza de la tropa estaba ocupando un pueblo, la cola de la tropa volvía a saquear por donde ya habían pasado. Se refugió en Vitoria, donde al otro lado, como se suele decir, al otro lado de la línea del Ebro, es donde se mantuvieron a la vista de los Pirineos por si hacía falta saltarlos. Pero esto no fue lo único. Hubo otros pequeños desastres. El 1 de julio el mariscal Moncey había fracasado en su intento de poner orden en Valencia. El 14 de agosto Lefebvre-Desnoyers abandona Zaragoza, el primer sitio de Zaragoza. El 17 de agosto Duguesme se tiene que retirar del sitio de Gerona. El 21 de agosto Junot es derrotado en la batalla de Vimeiro. Junot es el que lideraba la invasión de Portugal. El 30 de agosto se firma el convenio de Cintra y consigue que le permitan evacuar con todas sus tropas, que luego volverían a España. Napoleón pensó, y cita algún autor, que dijo, tendría que haber estado allí. El 5 de agosto ordena la concentración en Maguncia, actual Alemania, con destino a Bayona, 2 cuerpos de ejército de la Gran Armée y 2 divisiones de dragones. Crea en Bayona, tanto en Bayona como en Perpiñán, depósitos de municiones y de alimentos, con vistas a poder proveer a ese ejército que pensaba desplazar hacia España. Por si fuera necesario defender sus fronteras, también prepara aquellas fortalezas que están al otro lado de los Pirineos y obtiene del Senado Imperial 80.000 nuevos reclutas para sustituir a aquella tropa que va a traer, tropa profesional que va a traer a España. En esto ve que ha de aplazar ciertas decisiones. Una de ellas, la de divorcio.
que le traía mal traer por la imposibilidad de tener un heredero. Y entonces ya solo piensa venir a Madrid. Pero la preocupación que tenía de despojar de su tropa más profesional de Europa es que había conseguido tener paz o someter a sus mayores enemigos, Austria y Rusia. Y pensaba que la noticia, por un lado, lo que decía antes, desproteger de su tropa más profesional el centro de Europa, y por otro lado, el tener conocimiento, eso iba a traer conocimiento, al ponerlo en conocimiento del resto de Europa, la idea que le llegó, las noticias que le llegaron, de que Austria empezaba a rearmarse. Lo que le preocupaba para ello, recordando el tratado de Tilsit que había tenido un año antes con el zar Alejandro, y los buenos resultados que había obtenido, pensó en tener una nueva entrevista. El tratado de Erfurt, en el que pueden ver cómo está recibiendo. Bueno, en este caso se ve que está recibiendo al embajador de Austria que estaba presente. El zar aparece aquí detrás y en el centro la figura que quería señalar es la de la melena larga y cana, que es Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand y Perigord. Un hombre que ha pasado la historia por su capacidad camaleónica. Este fue obispo, luego fue revolucionario, ministro de Napoleón, orleanista y restaurador de la monarquía. Este tuvo unas conversaciones en secreto con el zar, porque de alguna manera no veía bien el ansia hegemónica que tenía Napoleón sobre toda Europa. Bien, él hacía su política, pero eso tuvo resultados. El zar se comprometió a tener un tratado de paz con Napoleón y se comprometió a controlar el que Austria no se levantara en armas, pero no fue real, no fue sincero. O sea, sí a avisar a Napoleón, pero no a intervenir para que Austria no se rearmara. El caso es que se despidieron muy afectuosamente y Napoleón se fue un poco engañado, pensando que el zar le iba a apoyar al 100%. De esto salió un tratado, una solicitud de tregua a Gran Bretaña, y Gran Bretaña aceptó. El ministro de Asuntos Exteriores, George Canning, lo llevó a la Cámara de los Comunes, y Londres aceptaba entrar en negociaciones de paz con Francia, pero exigía que no se dejara al margen de esos tratados a sus aliados, Portugal y España. Esto para Napoleón era inaceptable. Sin embargo, para España pues era el ser considerado, las juntas que se habían formado tras el secuestro de Fernando VII, era considerar que España tenía una entidad dentro del panorama internacional, ¿no? Volvía a ser alguien. Total, que el 29 de octubre Napoleón abandona París, deja el poder en el archicanciller del imperio, Cambaceres, y el 3 de noviembre cruza el Bidasoa. El 29 de octubre, eso que acabo, ya lo he dicho, el 29 de octubre abandona París. Sí, lo que quería comentar, una anécdota: el día 4, a su paso por Zumárraga, el ayuntamiento le agasaja con una danza tradicional. Mientras tanto, en España, en Madrid, se recibe a la tropa victoriosa del general Castaños. El 23 de agosto entra en Madrid. Desde finales de julio, o sea, se ha tirado más de un mes, desfilando desde Bailén, en Jaén, hasta llegar a Madrid, recibiendo el agasajo de todos los pueblos por los que pasaba. Este retrato que he puesto aquí es porque es el más conocido de él. No era tan mayor cuando... este sería más adecuado para
para la edad que tenía entonces. No quiere decir que no fuera ya un hombre mayor. Esto ha retrasado el conocimiento, el interés de que en Madrid se forme una junta de gobierno. La ilusión porque José Bonaparte se ha ido y que los franceses han abandonado ya las tropas que ocupaban el Retiro y tal, ese entusiasmo se ha mantenido durante ese mes, pero políticamente no se ha hecho nada para ocupar el vacío de poder que ha dejado José Bonaparte. El Consejo de Castilla, por un lado, intenta ocupar ese poder, pero hay una nueva Junta Suprema de Gobierno que intenta unir todas las juntas provinciales que se han ido formando independientemente en cada una de las provincias. Intenta aunarlas y anular al Consejo de Castilla, que ha tenido muchas veleidades políticas, por ejemplo la de hacer emperador a José Bonaparte, cuando no tuvo tiempo de haber hecho emperador, rey a José Bonaparte, cuando no tuvo tiempo de haberlo hecho tras el motín de Aranjuez a Fernando VII. En la diapositiva aparecen a la derecha del todo el conde de Floridablanca, que será el presidente de esa Junta Central Suprema Gobernativa del Reino, y los generales que ocupan la parte militar. Arriba he puesto al duque del Infantado, un hombre controvertido que acompañó a Fernando VII a Bayona y que luego mostró fidelidad a José Bonaparte y ahora de repente se ha vuelto un patriota. Pero un hombre con mucha influencia, y empezando por la izquierda aparece otra vez el general Castaños, Gregorio García de la Cuesta, perdón, el primero, el que continuando hacia la derecha es Gregorio López Llamas, que ha venido de Valencia, ha entrado unos días antes que Castaños, y el del centro, el que está en el centro, es García de la Cuesta, que es la figura militar más importante de España, pero muy controvertido por su carácter y porque ha perdido la batalla. En Medina de Río Seco ha tenido un gran desastre. Entonces, sin embargo, los victoriosos han sido Castaños en Bailén y Palafox en Zaragoza. Esto hace que este hombre pues pierda poder. Eso y su carácter le hace tener algunos desavenencias con el poder que le llevan a ser arrestado. El caso es que mientras que el poder político sí se empieza a aunar, aunque se dedican mucho a cuáles han de ser sus tratamientos, si de alteza o de ilustrísima, a ver cuánto van a recibir cada mes, más que a llevar una labor política. El ejército está totalmente desunido, cada uno tira para un lado. El caso es que Madrid es una fiesta, in absentia se hace rey a Fernando VII y se gasta el dinero que no se va a utilizar luego en reforzar los ejércitos, se gasta en festejos. El ejército real ya no existe. Por un lado, aquellos tropas como los voluntarios de Estado que participaron en el levantamiento en la resistencia del cuartel de Monteleón ha sido disuelto. Muchos por miedo han escapado de Madrid. Y luego el miedo a la conscripción, que es el que sean alistados por el ejército francés, que podía ser como muchos de los que aquí vinieron de otros países, el que luego fueran a combatir fuera de España, pues provocan muchas deserciones y fuga. Por otra parte, los mandos son considerados en muchos casos traidores a la causa nacional, o tibios o sospechosos de serlo. Por otra parte, esa sospecha de tibieza, de traición y tal, lleva a que
haya tal agitación social que por cualquier motivo algunos de los altos mandos militares sean asesinados, ¿no? Es el caso de Solano en Cádiz, Grajera en Badajoz, Trujillo en Granada, Filangerí en El Bierzo. Esto da una idea del clima que existía en la península. No obstante, consiguen formarse 3 ejércitos. El de la izquierda, que es en el que pongo a los que están a la izquierda debajo, Blake y Cuesta, que ya tuvieron ese desastre por desavenencias, sobre todo por desavenencias, aunque hay un caso, hay un detalle muy importante en cuanto a la efectividad del ejército español, es que prácticamente carecía de caballería. La infantería, caballería y la artillería eran las 3 armas que tenían que actuar en batalla con una secuencia operativa, y en España había una falta endémica de caballos, al margen de que 3 divisiones por acuerdos de Napoleón con Godoy habían tenido que salir a la invasión de Portugal, y una más tuvo que ir a Dinamarca, y de la de Dinamarca, cuando supieron lo que había pasado el 2 de mayo, quisieron volvieron un 60% de ellos, pero todos sin caballos, con lo cual la caballería era un arma muy importante de la que Napoleón disponía al 100% y España no. Bien, pues aparte de la falta de caballería, como digo, está el tema de las desavenencias. Blake y Cuesta, que son los dos, la pareja que he puesto a la izquierda, pues no tenían un problema de egos, una ambición personal de quién había que mandar, y bueno, en el caso concreto de las batallas en las que colaboraron, pues cada uno hacía la guerra por su parte. Para esto fue el ejército llamado de la izquierda. El ejército del centro, que lo llevaba Castaños, y Palafox, y el ejército de la derecha que ocupaba la costa y Mallorca. Había un cuarto contingente importante, que era el ejército inglés de Moore, que es el que aparece en blanco y negro, arriba a la izquierda, que aunque era pequeño, era muy profesional. Sin embargo, las autoridades bretonas no quisieron que de momento se involucrara. Y el que aparece a su lado, el de la cabellera blanca arriba del todo, es el marqués de la Romana, que es el que había conseguido escapar de Dinamarca, pero hasta el 13 de septiembre no consiguió llegar. De todas formas, con todo esto, estos ejércitos que ya se prometían salían hacia el norte para la idea que se tenían, y por eso eran tantos festejos, de que la guerra se estaba ganando. Después del desastre de Bailén, la guerra se estaba ganando, José Bonaparte había huido, ya solo quedaba empujarles y que terminaran de marcharse. Sin embargo, para lo que se va a ver después, el ejército español, frente a lo que venía, no solo era menos competente, porque tenía menos experimentado, estaba peor dotado. En muchos casos, gente que salió a combatir desde Madrid ya a finales de año no vestía el uniforme regular, mal armados. El mosquete que pueden ver ahí es una réplica de los de aquella época. No es una escopeta como las que hemos visto ahora en las películas, que se accionan, que el mayor problema será quitarle el seguro. Es complicado manejar un arma de esta, tiene varias posiciones, varias ejecuciones que hay que realizar antes de realizar un disparo. Como decía ayer don Pablo Aguilera, para un profesional puede llegar a hacer 2 disparos en 1 minuto. Para un profesional. Una gota de lluvia, como me llegó a ocurrir a mí en una recreación, una gota de lluvia sobre el depósito donde se deja la pólvora, inutiliza totalmente el arma. Ya hasta durante mucho tiempo. Es difícil, es difícil. Entonces, el soldado profesional tiene una gran ventaja sobre el bisoño.
Por otra parte, había desconfianza hacia los jefes, como antes decía, algunos habían sido asesinados y no había unidad de mando, como antes he comentado. El caso es que la llegada de Napoleón a España va siendo un desastre tras ocho para el ejército español. El 10 de noviembre, en la batalla de Gamonal, un pueblecito que ahora es un barrio de Burgos, las tropas españolas son derrotadas. Y además, cuando las leyes de la guerra en estos casos suponen que cuando has causado al enemigo un esfuerzo excesivo y un gasto excesivo y un gasto en sangre, le da derecho a mantener 10 días de saqueo, Napoleón no tuvo problema en alargarlo hasta 10. Burgos sufrió muchísimo. Ese mismo 10 y el 11, Blake y Cuesta, estos que decía que no estaban bien avenidos y tenían un problema de lucha de egos, pierden una batalla en Espinosa de los Monteros. El 19 cae Santander y el 23, en la batalla de Tudela, Ney y Lanes vencen a Castaños y a Palafox, que estos eran los dos exitosos hasta la fecha, pero que también cada uno tenía su lucha de egos, como decía antes, y hasta el punto de que Castaños intenta volver hacia Madrid para defender Madrid, ya que piensa que queda sin protección, y Palafox decide volver a Zaragoza, donde se le aclama como un héroe. Palafox acusará a Castaños de haber perdido la batalla de Tudela y eso le ocasionará a Castaños que le retiren del mando. Como digo, un problema de envidias. El caso es que el camino hasta Madrid está prácticamente abierto. Como digo, se detienen, Napoleón practica lo que podríamos decir guerra psicológica a la cual su ejército se entrega con vehemencia. Y digo guerra psicológica porque si tú sabes que en el pueblo por donde acaban de pasar han hecho mucho daño, pues ya no te resistes, ya pasas. Pero bueno, eso también hacía que sus soldados pues entraran con más brío, ¿no? En el caso de Burgos, Castellane, un observador comentaba que durante los 10 días del saqueo de Burgos observó como un soldado, unos 50 soldados esperaban turno mientras violaban a una chica. O sea, una auténtica salvajada. Robos, sacrilegios, violaciones, asesinatos. Finalmente, Napoleón decide el camino hacia Madrid. Aunque este despliegue de tropas tan separadas, las del segundo cuerpo del mariscal Soult desde León, el del mariscal Víctor desde Burgos y el de Ney desde Soria, aunque están muy separados, van barriendo y bueno, lo que podía ser considerado estratégicamente un fallo tiene buenos resultados. Van barriendo, Ney va barriendo a Castaños, vuelve a derrotarle en Bubierca y Soult va empujando al general Heredia, que también viene huyendo por un lado e intentando llegar lo antes posible para la defensa de Madrid. En Madrid está el duque del Infantado, como decía antes, como jefe de la Junta de Defensa de la ciudad, y el 14 de octubre, viendo lo que está pasando en España, ordena la fortificación de la ciudad. Ordena la fortificación de los puertos, puesto que los puertos de montaña del norte son lo que pueden suponer una barrera para la llegada a Madrid de Napoleón. El 26 de noviembre, Napoleón ya se ha instalado en Aranda, ordena a su ejército avanzar. Madrid, esta es una vista de lo que se titula el Camino de San Bernardino. El Camino de San Bernardino empezaba, podríamos decir, donde está ahora el metro de Argüelles, el Corte Inglés de Princesa. Esta sería una vista
de Madrid desde lo que ahora en Madrid pues no tenemos una idea clara de cuál es su topografía por las edificaciones y por lo que se ha construido. En esta época se puede ver que desde este lado se puede ver que la flecha que he puesto a la izquierda serían los montes del Retiro, donde ahora está el Ángel Caído, la estatua del Ángel Caído, y a la derecha en la montaña del Príncipe Pío. Esas eran las elevaciones más grandes que rodeaban Madrid. El caso es que hubo un observador que comentó que Madrid se veía como una seta plantada en un prado, es decir, totalmente indefenso. Por eso era muy importante lo de adelantar las defensas a los puertos. En Madrid ya ha entrado el nerviosismo y se han empezado a crear, se ha empezado a reclutar. El primero más exitoso es a reclutar y a recibir ejércitos que vienen de Andalucía y de Extremadura, y se les está dotando de material. En eso los madrileños fueron muy generosos, o sea, cedieron, el que no podía ceder mantas para los caballos o para hacer capotes daba dinero. Madrid fue muy generoso en ese sentido. Lo que no podía es conseguir que fueran militares experimentados. El 2 de septiembre el Ayuntamiento acordó hacer las primeras banderas estandartes para el Regimiento de Voluntarios de Madrid. Aquí, como veis, pueden ver la coronela. El 6 comienza su instrucción en el Retiro. Es decir, Napoleón vendrá el 2 de diciembre. Ya pueden ver el tiempo que tienen para formarse. El 23 de octubre se bendicen las banderas en Virgen de Atocha, y el 8 de noviembre parten hacia Tudela, que es donde, como he comentado antes, pues son derrotados. El primer regimiento, el primer batallón del primer regimiento será derrotado en Tudela. Posteriormente en Nuclés desaparecerá. Ya no, los pocos supervivientes formarán parte de otros regimientos. Esta es la bandera y esta es una ilustración del uniforme que vestían y que ahora los que los recreamos vestimos. Como decía antes, se continúa reforzando la equipación, se les entrega, y como pueden ver en esta ilustración, pues la ropa es no podemos decir que sea muy uniforme. Muchos de los soldados pues participan, se visten con las ropas que tienen, y algunos con las armas que también tienen. A la hora de entrar en batalla se les suministra un puñado de cartuchos, como este que tengo aquí. Por si les resulta curioso, se decía que en aquella época solo podían ser alistados personas que tuvieran 2 dientes enfrentados, porque necesitaban romper el papel para vaciar la pólvora. Una de las maniobras, que es la palabra que antes no me salía, una de las muchas maniobras que hay que hacer para utilizar un arma como esta. O sea, eran muchos impedimentos. Se les entregan mantas, se entregan tal. No obstante, hay militares que se quejan de la falta de suministros. La Junta de Defensa, que antes he comentado, que preside el Duque del Infantado, nombra a estos 3 militares, antiguos militares: Tomás de Morla, Ramón Osorio, el que fue famoso por ser el carcelero de Godoy, aquel al que se le había encomendado mantener a Godoy preso en el castillo de Villaviciosa, y Ramón Eguía, militares importantes que poco a poco se fueron pasando la pelota, cada uno por sus cometidos. El último, Eguía, por enfermedad, de no ser los que capitanearan la defensa de los puertos. El caso es que finalmente le tocó al general Benito San Juan. Esta es la vista que se puede ver desde Santo Tomé del Puerto, es decir, a la parte norte, desde el norte de Somosierra. Esa es la vista que se ve claramente que es el lugar idóneo para pasar, ¿no? Fue, como decía, Benito San Juan el encargado de defender los puertos. Con él
fue el segundo regimiento de voluntarios de Madrid, con otras tropas que habían ido llegando a Madrid de otros ejércitos. Y mientras tanto, el general Heredia, un segundo general, fue destinado al Alto de León, al puerto de Guadarrama, Navacerrada, Alto de los Leones, pensando, porque las fuerzas esas convergentes que antes enseñaba, pues podrían venir desde Burgos o podrían venir desde Segovia, ¿no? Pero como decía antes, con grandes problemas respecto a la profesionalidad de esas tropas, de la cantidad de munición y el abrigo. Hacía frío. Estamos a finales de diciembre. La posición, como dijo Benito San Juan en un documento que escribió a Florida Blanca, la situación es ventajosa. ¿Por qué? Porque ellos están arriba, el camino es zagueante, hay un río, entonces pues, situando bien, sabiendo situar unas baterías suficientes, pues se imposibilita el paso. O sea que tenían la ventaja. La desventaja, bueno, aparte de lo que he dicho antes del ejército bisoño, el ejército de Napoleón duplicaba en número frente a los 12.500 militares soldados que tenía a su cargo Benito San Juan. Napoleón apareció por la mañana del día 30 con 20.000. No obstante, como decía antes, en la Peña del Chorro, abajo, donde estaba un antiguo puente del que todavía se puede ver algún resto, puso la primera batería de 4 cañones y varias baterías más en cada curva, con lo cual pues ya simplemente con eso hasta el final, que esta es la ermita que todavía se mantiene de aquella época, donde estaba la última batería y el propio San Juan, aspillerada, protegida. Allí era una defensa, realmente era un muro. O sea, era muy difícil que Napoleón. Y el caso es que lo intentó. Hubo varios escuadrones de caballería que recibieron la orden de acabar con las baterías que impedían el paso. Aparte en todos los muretes que separaban las distintas fincas, había soldados con fusiles que impedían que la infantería ascendiera por las laderas. O sea, estaba bien defendida. El caso es que, harto ya de que esto fuera un muro para el ansia de Napoleón, llamó a los polacos, que se hicieron famosos en aquella carga. Los polacos eran un ejército profesional que servía a Napoleón. Dicen que dijo algo así como: quítenme esto de delante. La caballería polaca atacó y fue superando una a una las baterías que se oponían al paso, teniendo un 61% de bajas. Finalmente fue un general francés, Montbrun, el que consiguió despejar el paso. Lo tenía, parece que ya lo podía tener bastante fácil, pero aún así fue trabajoso porque recibían disparos por todos lados. De alguna manera se dice que este hombre quería ser perdonado por un problema que había tenido cuando estuvo aquí con José Bonaparte, de que había alargado su permiso más de la cuenta por una chica que había conocido. Y este fue el que culminó. Puso la ventaja para Napoleón fue, por un lado, el contar con los polacos, con la carga suicida de los polacos, pero por otro lado, con la bisoñez de los soldados españoles. El problema que hay en un ejército cuando los más inexpertos entran en pánico y empiezan a correr, los que están con ellos más veteranos no saben qué es lo que está pasando y corren también. Con lo cual, al final, Somosierra para los españoles fue como el que da una patada a un hormiguero. Todos salieron en estampida, unos se protegieron en las cotas más altas, otros tomaron el camino de Segovia, como el propio Benito San Juan, y algunos vinieron hasta Madrid.
para intentar participar en la defensa. El conde de Floridablanca, que no había sido más, que ya había tenido la idea de formar su gobierno no en el Palacio Real, no en las dependencias que había en Madrid, sino en Aranjuez, viendo la situación, pensó que era mejor gobierno en el exilio que conde muerto, y tomó el camino, junto con toda la Junta Suprema Gubernativa del Reino, tomó el camino hacia Sevilla. En Talavera parece ser que se le acabó el dinero y tuvo que pedir dinero prestado al obispado. Madrid era una ciudad cercada, pero no es una ciudad amurallada. Esta foto que pongo es un resto de la muralla, de antigua muralla, antigua cerca, la cerca de Felipe IV, que todavía se puede ver, son los restos que se pueden ver al lado de la Puerta de Toledo. Esto era, entonces, esto no es un muro de un castillo, es algo que una batería, un cañón con un calibre suficiente batiendo constantemente el muro lo puede echar abajo en muy poco tiempo. No obstante, se intentó que sirviera de protección. Se perforaron las pilleras, se colocaron cañones en las puertas, se cerraron los portillos pequeños y se blindaron con cañones y con zanjas, con parapetos, se levantó el pavimento. Se hicieron, este es Juan Villanueva, que fue el que se encargó de las obras. Se hicieron depósitos de pólvora y se intentó la fabricación se incentivó la fabricación de pan, que por lo menos que se alimentó. Pero claro, la carga en Somosierra había sido el 30 de noviembre. Según dicen, cuando Napoleón llegó a la cumbre, ya la vanguardia de los suyos ya habían izado bandera en Buitrago, en el pueblo de Buitrago. O sea, el camino ya era cuesta abajo, y nunca mejor dicho. Las noticias a Madrid llegan enseguida. Madrid llega hay cunde el pánico. Sin embargo, hay tres actitudes importantes a destacar. Por un lado, la Junta de Gobierno, que tiene que hacer su trabajo. La Junta de Gobierno, me refiero a la de defensa. La otra, los políticos han huido. Bueno, han escapado, digamos. La Junta de Defensa tiene que hacer su trabajo. Hay otro sector, que es el de los nobles, los poderosos, que como hicieron el 2 de mayo, que vieron el levantamiento desde sus balcones o desde sus fincas de recreo, pues montan en sus carruajes y abandonan Madrid. Y por otro lado, el pueblo que viendo esto se indigna hasta tal punto de que, por un lado, quiere repetir el espíritu de Zaragoza, es decir, resistir, ya que Zaragoza se considera, el segundo sitio fue un desastre, pero el primero había sido un éxito. En principio habían conseguido hacer huir a las tropas imperiales. Entonces quieren repetir, o sea, imbuidos del espíritu de Zaragoza, quieren repetir esos mismos hechos. Reclaman armas, reclaman pólvora, hay problemas de existencia de pólvora. El marqués de Perales es un hombre curioso, que le gusta mucho relacionarse con el pueblo, adapta un lenguaje soez. Bueno, como es el que paga los vinos, es aceptado, pero no cae bien, ¿no? Pues este hombre es el encargado de la fabricación de la pólvora. En cuanto corre el rumor de que la pólvora está siendo adulterada con arena, lo cual es un bulo, propalado por una novia despechada, pero entre el ambiente que hay entre la población, pues corre como la pólvora. Inmediatamente se presenta el populacho que ha estado reclamando en la casa de Correos pólvora, se presenta en la calle de la Magdalena, en esa casa que todavía existe. Sacan al señor conde de su casa, le apuñalan repetidamente y le arrastran con una estera por las calles de Madrid, por todo el barrio de Lavapiés. Bueno, además de preocuparse por la obtención de pólvora y de crear zanjas y parapetos, por la noche hay que pedirle a Dios lo que
que ayude en todo lo que posible, ¿no? Entonces hay procesiones y hay rogativas. El día 2, el ejército, a la mañana del día 2, el ejército de Napoleón ya estaba ocupando las alturas del, como decía antes, del camino de San Bernardino. Es decir, desde lo que ahora es los bulevares de Carranza, Alberto Aguilera, desde allí, que es donde estaban las puertas, se ve, era donde terminaba Madrid en aquella época, se ve a poca distancia en la caballería de Napoleón. A las 12 llega Napoleón, es el día en que se celebra el aniversario de su coronación y el de la batalla de Austerlitz, y bueno, el carisma de este hombre era importante entre su tropa. Entonces es vitoreado en Madrid, se escuchan los vítores de los soldados. Lo primero que hace es bien, me pasó, disculpen. Lo primero que hace es recorrer un poco la zona y ver cuáles son los puntos débiles y los que ha de atacar. Lo realiza con bastante eficacia. Ha salido más pequeña de lo que quería yo. Pero bueno, yo creo que pueden ver que en lo que es el núcleo de Madrid, lo que aparece en naranja, lo que aparece en verde a la derecha era el Retiro de entonces, bastante más grande de lo que es ahora. Y toda la disposición de la caballería y de la artillería, que ocupan sobre todo el norte, el noroeste y el este. Los del este se dedicarán a intentar batir las tapias del Retiro. Y a la orilla occidental del Manzanares, la caballería, para impedir que pueda penetrar tropa enemiga, o sea, españoles. Son 4 divisiones. La división Lapís, Rufín y Vilate. 20.886 hombres, 24 cañones, la Guardia Imperial, es decir, el élite de Napoleón. Esto es una ampliación de la parte más norte. Aquí empiezan los bombardeos. A las 7 de la tarde Napoleón manda que se empiece a bombardear las puertas. Desde las puertas se contesta. Y bueno, pues es un intercambio de disparos que en principio no mueve nada, no mueve posiciones. Sobre todo estaban situadas las baterías, o las baterías que más eficazmente batían las puertas españolas, era la de Los Pozos, que está en la actual glorieta de Bilbao. Este es el cementerio que había enfrente, en la plaza de San Bernardo, que tenía enfrente de la puerta de Fuencarral, el primer cementerio. Esto, bueno, quería señalarlo porque fue el primer cementerio que hubo en Madrid, digamos, civil. Anteriormente fue el cementerio de la Florida, del que para los que mañana quieran acompañarnos, les comentaré y les ampliaré algo más. Pues este cementerio ya funcionaba. Lo quería resaltar porque existe la historia de que José Bonaparte fue el que empezó a hacer cementerios fuera de las iglesias. Bueno, esto ya parte de Carlos III, pero bueno, esa historia ya la ampliaré mañana. El caso es que por la tarde Napoleón recibe próximo a él, a donde ha posicionado su Estado Mayor, que es donde ahora está la Embajada Americana, al lado de la estatua que hay en la Castellana, a Emilio Castelar. Él ha puesto ahí su Estado Mayor, y desde Colón, desde donde ahora está la Biblioteca Nacional, se le dispara una batería que está protegiendo, limpiando toda la Castellana, y recibe un impacto. Se retira. Aquí hay diferentes versiones. La más creíble es que se retira más bien a la zona de Quevedo, y desde ahí siguen los bombardeos. Al anochecer se suspenden los bombardeos y se intima a la rendición. Se manda a un edecán para que los españoles se rindan. Este mensajero es maltratado, y la respuesta es que no va a haber rendición, que Madrid no se rinde. Al día siguiente, por la mañana, empiezan los bombardeos otra vez.
Pero esos bombardeos no es más que una maniobra de distracción. Napoleón sabe que los muros de los tabiques del Retiro son mucho más débiles que los que rodean Madrid, y que esta es una entrada muy fácil. Entonces, mientras sigue bombardeando las puertas del norte, hace que se bombardeen las del Retiro con más eficiencia, que resultan ser más eficientes, y en poco tiempo consiguen ocupar el palacio, consiguen ocupar el observatorio astronómico y tomar la fábrica de porcelana de la China, que es la que se ve, la casita que se ve al fondo del estanque, la zona más alta que antes señalaba. Esto hace que los madrileños que están en el Retiro se desplacen hacia el Prado, hacia el Paseo del Prado, pero ahí mantienen la defensa. Poco a poco, al verse arrastrados por los ataques de los franceses, han de refugiarse en el Palacio de Medinaceli. Allí la defensa del Palacio de Medinaceli es bastante eficaz, pero el hecho de que los españoles consigan matar al general que lleva a los franceses, que acompaña a los franceses, el hecho de que consigan de un disparo fortuito matarle, hace que los franceses sean más violentos y llegan a ocupar a través de un portón, consiguen ocupar el Palacio de Medinaceli y acaban degollando a todo aquel que encuentran con un arma en la mano. Con lo cual, lo más importante es que Madrid ya tiene todas las vías más importantes de entrada al centro de la ciudad prácticamente liberadas. Es decir, y aunque el pueblo quiere resistir, a las 11 Napoleón manda cargar los obuses dentro o sea, descargar los cañones, porque no piensa que ya todo está ganado. La Junta de Madrid, la Junta de Defensa, ordena el alto el fuego, se arría la bandera roja. Los madrileños, el pueblo de Madrid, que lo ve, se indigna, pretende continuar la lucha. Sin embargo, hay una embajada por parte de la Junta de Defensa. Este es Tomás de Morla. He ampliado estas imágenes porque he ampliado los personajes más significativos de estos hechos, porque esta es la única imagen que he encontrado de la rendición, y lo que se ve detrás pues me resulta bastante ofensivo. La postura del pueblo español, del pueblo madrileño, muy humillándose y tal. Bueno, no fue necesariamente así. Tomás de Morla fue a ofrecer la rendición. Lo único, fue recibido por Napoleón de una manera muy desagradable, porque Tomás de Morla estaba en Cádiz protegiendo o custodiando la flota de Trafalgar y de la flota la flota francesa, que no había podido, que se había protegido en Cádiz tras lo de Trafalgar, y no había dado un trato muy exquisito a los prisioneros. Más aún cuando llegaron los procedentes de Bailén. Estaban en surtos en barcazas, en barcos cárceles, presidio. Entonces, lo primero, recibe una bronca por parte de Napoleón por estos hechos, y él dice que quieren negociar la paz, pero que el pueblo no se resiste. Entonces, les dan la hora, que aparece Bessières con un reloj en la mano indicando la hora, a las 6 de la mañana. Tienen que volver, y han tenido que conseguir que el pueblo, que hablen con los párrocos, que son la gente que tiene poder entre la población, y que tienen que conseguir que el pueblo se rinda. Efectivamente, así lo hacen, y a las 6 de la mañana vuelven a Tomás de Morla, acompañado del gobernador de Madrid, Fernando de la Vera. Viene a Madrid, dicen que al campamento que tenía Napoleón en lo que ahora sería el metro de Estrecho, en la confluencia de las calles Juan de Olías y Bravo Murillo, donde tiene su campamento, viaja hasta allí y presenta la rendición.
Cuando va a salir por la mañana, llega Heredia, que es el general que había estado protegiendo el Alto del León. Coincide que llega a la misma hora que va a salir Morla a entrevistarse con Napoleón, y ya le dicen: aquí no hay nada que hacer, marcha hacia el sur. Aprovechando este desfase de horas, el tiempo que ha habido entre estas dos entrevistas, el marqués de Castelar, el que aparecía en la foto de los tres generales en medio, el que dije que era el carcelero de Godoy, con todos los soldados que puede, escapa también de Madrid, aprovechando la noche. Estos pues luego volverán a... Lo único que queda es el cuartel de Conde Duque, donde hay todavía algunos madrileños armados y disparando contra los franceses. El corregidor, o sea, el antiguo alcalde, va hasta allí para que le pongan las armas. Total, Napoleón está en Madrid. A las 10 de la mañana su general desfila con su tropa por las calles de Madrid y ya Madrid ha caído. Los días siguientes se instala en Chamartín de la Rosa, en un palacete del duque de San Carlos, no, del duque del Infantado, y ahí pues trabaja, porque este hombre trabajaba mucho. Se puede ver en una tapia, se puede poner una de estas plaquitas amarillas que nos pone el ayuntamiento. Se puede ver el sitio donde estuvo la casa. En parte de su trabajo son los famosos decretos en los cuales pues elimina la Inquisición, los derechos feudales, la supresión de las aduanas, en fin, una serie de decretos con vistas a liberalizar lo que era el antiguo régimen, ¿no? Lo que mantenía el antiguo régimen, desterrando a las instituciones feudales y sobre todo suprimiendo la Constitución. Napoleón estuvo en Chamartín del 2 al 22 de diciembre y entró en Madrid a conocer el Palacio Real, y se preocupó mucho de que el retiro se creara una fortaleza de la que ya no quedan restos, y tuvo el capricho de visitar, de ver el cuadro de Felipe II. Poco tiempo después le llegaron noticias de que el general Moore estaba bajando hacia el sur, entonces abandonó Madrid pasando por Guadarrama en un invierno muy terrible, donde, bueno, como se ve aquí que se cuenta, tuvo que bajar del caballo para poder superar las cumbres, porque los caballos no podían caminar con peso encima. Pero de repente le llegaron noticias de que tanto Fouché como Talleyrand, los conspiradores, conspiraban contra él, de que había habido en Turquía un golpe de Estado y que ahora atacaban a los rusos, en fin, y que Austria se estaba rearmando, así que decide volver a París. Así que aunque Napoleón estuvo poco tiempo en Madrid, fue lo suficiente para que con el ejército que nos trajo y los generales que aquí dejó, durante 5 largos años los españoles continuaran la lucha contra la mejor máquina del mundo, sin llegar a rendirse nunca. Vencidos siempre, pero rendidos nunca. La lucha desarrollada en unas muy malas condiciones que antes he intentado detallar, y a lo largo de un periodo de tiempo que con sus luces y sus sombras no tendrá parangón alguno en ningún país durante todas las guerras napoleónicas. Pero bueno, conseguimos que Napoleón y todo lo suyo se fueran. El problema que para mí me surge cuando me interesaba por esto es, bueno, como docente que soy, pues yo quiero que estas cosas lleguen a la gente.
A mí, desde chaval, pues yo he sido un entusiasta de la literatura, de cierta literatura bélica. También he sido muy aficionado al cine, bélico también. Hay cantidad de películas que seguro que muchos de ustedes mantienen en la memoria de estos hechos. No confundir con esto es posterior. A mí me llamaron siempre la atención mucho los hechos épicos, donde España triunfaba, ¿no? La Reconquista, y creo que eso había que contarlo y divulgarlo, y es lo que digo, lo que quería decir antes con lo de mi faceta docente. Tengo la preocupación de que estas cosas lleguen, porque creo que es un ejemplo para el esfuerzo. ¿Para qué te sirve el teorema de Pitágoras, ¿no? Todo el aprendizaje es difícil, pero hacerte mejor es importante. Esto a mí me lo transmitían en casa. Entonces, bueno, a mí lo de las Navas de Tolosa me llevó a escribir una novela, de la que antes comentaba don Pablo, pero con el tiempo me di cuenta de que los hechos, las derrotas pueden ser más importantes que las victorias. Las victorias pueden ser debido a causas meteorológicas, geográficas, casuales. Y además muchas veces de las victorias se ve que los que la han conseguido no han sabido aprovechar. Por un lado han sido crueles con el enemigo y por otro lado no han sabido explotarla con éxito. Sin embargo, en las derrotas, como aquí, esta es la carga del regimiento Alcántara, el héroe Gonzalo, el héroe de Cascorro, el cabo Noval, el cabo Ponte. Estos eran los personajes de los que mi padre siempre me habló. Y era gente como nosotros. Quiero decir, que no eran Napoleón, no eran grandes líderes ni grandes fortunas, sino eran gente como nosotros y que estuvieron dispuestos a hacer algo que perviviera en beneficio de sus compañeros. Y esto se daba en las derrotas, en las pérdidas. Entonces, esto es lo que yo siempre he querido infundir en mis alumnos. El sacrificio es importante. O sea, es que no me gusta, es que me cuesta, es que no lo entiendo. Sí, pero lo tienes que hacer. ¿Por qué? Yo no sé llevarlo. Entonces, pero a mí el ejemplo de que a través de mi padre me ha llegado de estos personajes, entonces la evolución que está teniendo la educación en los últimos años, pues me ha forzado a, como decía Gregorio Mayans, a dar voz y pluma, que es todo lo que puedo ofrecer. Otra derrota fue el 2 de mayo. Aquí intento contar algo que ocurrió durante 40 días, una cuarentena como la que vivimos nosotros recientemente. Durante esa cuarentena, eso explica el que la gente fuera el 2 de mayo. O sea, el 2 de mayo no es un caso puntual que de repente se le fue la cabeza a los madrileños y se pusieron a clavar la navaja a los franceses. No, es que durante 40 días, como explicaba ayer don Pablo, los madrileños habían estado sufriendo mucho la ocupación de los franceses. El problema es cómo cuento yo esto, porque esta historia que he dicho que ocupaba un párrafo en algunos libros de historia de la Guerra de Independencia, cómo contar todo esto y que la gente lo lea, que es lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno, había un hilo que podía seguir, que es acompañar la narración con algo que ahora es muy popular, las series de detectives, que siempre lo ha sido. Yo he sido lector de Sherlock Holmes, pero que ahora es muy popular, ¿no? Entonces, bueno, pues era una idea, pero había un problema. Había un problema, y es que en esta época no existían las huellas, no se podía determinar la identidad de un individuo por una huella.
No, el tema de la sangre, nadie era capaz de distinguir la sangre humana de la sangre de un animal. O sea que el esperma se podía identificar, pero no servía para identificar. Se podía identificar el fluido, pero no para identificar a la persona. No existía el ADN. El caso es que esto yo ya lo sabía, pero un caso fortuito que fue que mi mujer me regaló unos Reyes una novela que me sorprendió, pero me entusiasmó. Y tanto es así que compré más y más. Entonces, me pareció que realmente era algo que podía hacer que el libro, o sea, entreverando la historia con una narración ficticia, eso podía hacer que la lectura llegara más a la gente y le hiciera más interesante. El problema está cómo cuento todo eso y sobre todo cómo llego al final, porque con tantos inconvenientes de cómo estaba la ciencia forense en aquella época, cómo consigo llevar a cabo una investigación, cómo consigo que avance el policía. Entonces, la respuesta está ahí. Nada más, muchas gracias, han sido muy pacientes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Realmente ha sido una exposición, pues la verdad, como digo, muy sintética y al mismo tiempo interesante y amena. Nos informa sobre distintos aspectos de unos acontecimientos que se desarrollaron en no muchos días, pero que aglutinaron muchos acontecimientos a la vez. Y es muy difícil hacer una síntesis coherente e inteligible como lo ha hecho usted. Vamos a empezar ahora mismo un pequeño turno de preguntas. Si ustedes tienen alguna curiosidad sobre los distintos aspectos que nos ha expuesto el profesor Reseco, pues estamos muy dispuestos a oír sus cuestiones y seguro que el profesor estará encantado también de respondérselas. Si son fáciles, sí. No sean tímidos. Hola. Mi pregunta era si se puede quitar por completo el mito de que el 2 de mayo fue urdido por Murat y demás. Bueno, es que en eso... Que lo tenía todo preparado, todo calculado, por eso sacó al infante no en horas de madrugada, sino tarde, para que la gente supiera que salían los infantes. Eso es un hecho. En un principio, lo que yo he podido estudiar es que Murat quiso sacar el mismo 2 de mayo a los dos, a la infanta, a la reina de Etruria y al infante. Pero fueron el gobierno español, el gobierno del títere, que cada día era más de españoles, los ministros, el que le convenció de que intentara hacerlo mejor por la noche, cuando Madrid estuviera dormido. Finalmente, y yo creo que sí que era esa la intención. Finalmente, bueno, ya después de lo que pasó el 2 de mayo ya le daba igual. Y fue al día siguiente cuando se llevó al infante. Respecto a lo de que Murat pudiera provocar lo que pasó, sí hay cartas de Napoleón a Murat que le aconseja que haga como han hecho él en otros sitios donde ha impuesto su voluntad. Durante esos 40 días que yo comentaba, Murat fue cada vez humillando, o sea, al tiempo que sus soldados humillaban al pueblo, como suelo decir, el 2 de mayo no fue el motín, aparte del que había habido en otras provincias, como en Burgos, en otras ciudades como en Burgos anteriormente. En Madrid ya se habían producido alzamientos, pequeños motines, pequeñas grescas entre los madrileños. ¿Por qué? Pues por las humillaciones que estaban sufriendo. En la plaza de la Cebada, unos días antes, un soldado se había propasado con una española y lo acuchillaron, lo mataron.
Durante muchos días, durante esos 40 días, el Hospital General se llenó de soldados franceses heridos, algunos con sífilis, pero algunos heridos de navajazo. El problema es que como la justicia se ejercía en una sola dirección, pues los madrileños decidieron que ¿qué hacemos con este francés muerto? Pues a una tinaja de vino, como presumen los de la taberna Antonio Sánchez, de que encontraron después de la guerra hebillas y botones, o emparedado, el emparedado francés, que es poner un tabique entre medias. O sea, había que hacerlo desaparecer porque si no la represalia era muy fuerte. Pero hubo varios motines. Pero al tiempo que, como yo decía antes, al tiempo que existía esa humillación a los madrileños, Murat humilló al gobierno español. Los ministros que quedaron aquí en ausencia de Fernando VII cada vez les restringían más poder y cada vez les obligaba a hacer su voluntad. Esto por medio de carta lo hablaba con Napoleón, y Napoleón contestaba: haz lo mismo que hemos hecho en otros sitios, coge a 10, los más tumultuarios, los más los más rijos, los que monten más polémica, ¿no? Más follón, los más levantiscos, y ejecútalos. Eso es lo que hemos hecho en otros sitios. Entonces, esa fue la táctica de Murat. Pero no esperaba un alzamiento. Así lo veo yo, no esperaba un alzamiento. Por parte de los ministros tampoco. Sí hay cartas de Fernando VII que animaban a que el gobierno viajara a otra ciudad donde se sintiera seguro si veían que... Pero para mí esto fue una cosa popular. Pero de todas formas, ahora hay mucha controversia entre cómo llamamos a las cosas según como a mí me interesa. ¿Fue una reconquista o fue una conquista? ¿Fue guerra de la independencia o fue la francesada o la guerra peninsular? Yo creo que hay intereses, sobre todo políticos. ¿Fue el descubrimiento de América o fue la colonización? Yo creo que hay intereses. Yo, por lo que he leído, y soy un modesto físico, creo que fue una cosa, un levantamiento popular. Alcalá Galiano en sus memorias dice que aquella mañana su madre estaba en el balcón, él estaba desayunando, entró su madre y dijo: ya ha empezado. Es decir, se estaba gestando eso, se sabía que más tarde, más temprano, algo iba a pasar. Que luego tuviera la repercusión que ha tenido, que fuera reprimida como fue, eso sí puede que sea sorpresivo. No sé, me he extendido mucho. Gracias a usted. Enhorabuena al profesor Miguel Recheco por su conferencia. Quería preguntarle si se sabe, si se ha cuantificado el pillaje en obras de arte, saqueo, cuadros del Museo del Prado, joyas, etcétera, que hicieron los franceses. Claro, fueron 6 años de estancia, claro, fue larga. Claro, es muy difícil. Es que además retablos, quiero decir, de una iglesia que ha sido quemada, destruida y tal, pues ¿dónde están los retablos de aquella iglesia? Posiblemente cayeron bajo las llamas. O sea, hay detalles que se saben. José Bonaparte, en los 20 días que estuvo en Madrid, la primera vez antes de huir, ya se llevó joyas del patrimonio real. La famosa peregrina, el estanque verde. O sea, eso ya se los remitió por medio de correo militar a su mujer, a Clara. O sea, por lo que pueda venir después. O sea, el expolio ha sido tan sangrante. Además, no ha sido algo centralizado, aunque José Bonaparte decía que él quería crear un museo josefino y tal. Bueno, los mariscales durante la guerra, José Bonaparte era el hermano de Napoleón, pero para los mariscales no era nadie. No era nadie, actuaban por su cuenta, con lo cual el expolio que pudieron hacer, como el general Soult en Andalucía, que luego hemos conocido el cuadro de la Inmaculada como la Inmaculada de Soult, porque fue la que él robó, lo que se llevaron a Francia durante la época de Franco, con el acuerdo que tuvo con Pétain,
durante la ocupación alemana de Francia, se recuperaron parte. Poco después de la guerra, el general Álava, que se hizo muy amigo de Wellington, asaltó el Museo del Louvre y rescató parte. Pero yo no he estudiado el tema más que estas anécdotas, estos detalles, pero me imagino que es que no se puede saber ahora lo que arrasaron, lo que quemaron, lo que destruyeron. Mucho dicen que cuando la gente, los franceses que venían de Córdoba, que Córdoba la arrasaron, con el calor que hacía ese verano al cruzar la meseta castellana, bueno, al cruzar Andalucía, que se iban deshaciendo de todo el peso porque no podían. Entonces, cálices y tal debieron de quedar por los campos, y esos, pues bueno, pues fueron mal vendidos por algún labrador que se les ocurre. Como en el famosa la fuga de la otra fuga de Bonaparte en Vitoria, tras la batalla de Vitoria. Bueno, la gente del pueblo, cuando habían escapado los soldados, habían dejado todos los carruajes llenos de todo lo que se habían rapiñado, pues se harían con aquello. Entonces, valorarlo me parece imposible. Pero cosas más significativas que cuadros del Museo del Prado, algunos se han recuperado, ¿no? Creo. Sí, ya digo que el general Álava llegó a llevarse cosas bueno, lo que recuperó Wellington tras la batalla de Vitoria, Wellington recuperó mucho y se lo ofreció a Fernando VII. Esto hemos pillado de lo que se querían llevar los franceses, y Fernando VII, con esa generosidad que le caracterizaba, dijo: quédatelo. Y ahora se puede ver en Londres, en el Ashley House, no recuerdo bien cómo es el nombre, el Museo de Wellington, y hay obras de Velázquez. Gracias. Si me permite, abundando lo que estaba preguntando, y justo estaba pensando en intervenir, pero lo has dicho, lo de Wellington, justo a la retirada de la batalla de los Arapiles, el castillo de Alba de Tormes, de los duques de Alba, pues resulta que Antonio Pons describe todo cómo estaba el castillo-palacio de los duques de Alba. Bueno, sabemos que se llevan los 3 bustos de bronce de Carlos V, Felipe II y el Gran Duque de Alba, los franceses que son de bronce. Y en la batalla de Vitoria, al ser derrotado el ejército francés, pues lo recupera Wellington, se los ofrece precisamente a Fernando VII, dice: quédatelos. Entonces, uno está en Washington, otro lo tiene el actual rey de Inglaterra y el otro lo tiene Wellington. Vale. Yo al excavar el castillo de Alba de Tormes hace, pues cuando Gorbachev y demás, en aquella época yo no me acuerdo ni los años, pues resulta que el de mármol del Gran Duque de Alba lo encontramos completo, claro, no podían llevárselo hacia Francia. Lo encontramos totalmente machacada la faz del Gran Duque de Alba, vestido a la romana, porque se quería presumir de ser romanos, y no le faltó tiempo a la duquesa de Alba al oír las noticias de que se había encontrado el busto, que es casi de 80 centímetros de alto, llevárselo al Palacio de Monterrey. Entonces el acuerdo que hubo, que es que lo devolviera a su castillo de Alba de Tormes, allí está ahora mismo, y bueno, es posesión de la duquesa, de los duques de Alba, que en aquel momento era solo €1, tenían que dar a la Junta para que eso lo explotara. Bueno, y eso se lo encontramos de casualidad. Pero todo lo demás ahora mismo está en Washington, y 2 en Inglaterra, ya digo Wellington, y lo tiene la familia de Wellington, y otros lo tienen en el rey de Inglaterra. Pero claro, la duquesa decía que era la única busto de su familia que no tenía ninguno auténtico, original, y entonces, pero bueno, se llegó a ese acuerdo, pero bueno, está abandonado, tirado, el castillo está destrozado, y lo más seguro que la faz del Gran Duque de Alba no fue los franceses, bueno, podían ser los franceses, pero el Charro, José Sánchez el Charro, que era el guerrillero que perseguía al ejército
bueno, del general francés, que no sé quién era en ese momento, bueno, pues fue el que se dice que los guerrilleros fueron los que desfiguraron la faz. Bueno, un poco sobre el tema del expolio que sufrió España en su patrimonio histórico-artístico. Realmente es que es muy difícil calcular, computar el balance, hacer un balance siquiera aproximativo de lo que se perdió. Fue inconmensurable, porque España llegó a comienzos del siglo XIX con su patrimonio histórico-artístico prácticamente íntegro, sin tocar. La única hecho bélico que le había afectado realmente fue el hecho de la Guerra de Sucesión, entre 1700 y 1713, en ese caso. Pero realmente llega al comienzo del siglo XIX de España con su patrimonio absolutamente intocado. Las grandes posesiones eclesiásticas, nobiliarias, etcétera. La primera catástrofe para el patrimonio, evidentemente, fue la francesada. La siguiente ya vendría derivada pues, de las distintas desamortizaciones de bienes de manos muertas, tanto la promovida por Mendizábal como la posteriormente más civil que promovería Madoz, que también fue miembro, por cierto, de nuestra institución, la matritense, ¿no? Siempre se pone algún ejemplo aquí en Madrid en concreto. Pues, por ejemplo, lo que era el retablo mayor de la iglesia de los Jerónimos, que era una joya de Gaspar Becerra del siglo XVI, pues fue desmontado expresamente y la iglesia pues se utilizó como caballeriza realmente, ¿no? No se sabe dónde fue a parar este fastuoso retablo, que lo conocemos un poco por algún cuadro de pared del siglo XVIII en que se refleja lo que es la jura del príncipe de Asturias, don Fernando, nuestro idolatrado Fernando VII. Y luego, posteriormente, pues conocemos casos puntuales, pero muy significativos. El monasterio de Poblet, pues el panteón de los reyes aragoneses, pues fue absolutamente devastado y saqueado. Se tuvieron que reconstruir todas sus sepulturas a lo largo de comienzos del siglo XX. Monasterio de las Huelgas, pues fueron saqueadas, digamos, todas esas sepulturas bellísimamente labradas, muchas de ellas. Alfonso VIII, su esposa, en fin, se saquearon absolutamente. Ello, por otra parte, cuando se recogieron los pocos restos que quedaron tras la francesada, pues permitió crear en el siglo XX pues un pequeño museo textil en lo que es el monasterio de Descalzas Reales. Ha permitido recuperar esas vestimentas de comienzos del siglo XIII. Se han tratado de hacer valoraciones, se han escrito algún ensayo, se ha escrito alguna, pero es muy difícil realmente valorar. Y luego España ha sufrido pues debacles de todo tipo, las 3 guerras civiles consecutivas del 19, las revoluciones del año 31, la guerra del 36, en fin, es que cualquier enfrentamiento que se ha producido, que normalmente ha sido de carácter fraternal en España, fraternal cainita, pues ha supuesto los expolios. Durante el franquismo, pues también se hicieron muchas barbaridades contra el patrimonio. Se llegaron a vender, pues, ábsides, claustros románicos, que algunos de ellos actualmente se mantienen en Estados Unidos. No sé si han visitado ustedes The Cloister en Estados Unidos, pues ahí tenemos unos ¿Perdón? Las rejas también. O sea, es que vayas por los pueblos que vayas, vas a encontrar siempre historias al respecto. Muy difícil de calcular. Y aún así todo, con los debacles que hemos sufrido a nivel patrimonial, pues todavía tenemos una riqueza patrimonial increíble. Somos el segundo país de Europa en número de patrimonio histórico-artístico, pues detrás de Italia. Y estamos por delante de Francia todavía. Tenemos que mantener un poco ese ranking y tratar incluso de rebasar a los franceses, que les tengo yo un poco de manía. Por otra parte, hay otras cosas que me admiran de ellos, pero en fin, siempre nos han mirado un poco por encima del hombro. En fin, ¿alguna pregunta más? Esta ya va a ser la última y ya les voy a despedir. Sí, hola. Primero, felicidades por la charla, Miguel. Muchas gracias. Antes de hacerte una pregunta, en referencia a lo que estaban hablando de los robos, en los archivos de Francia están digitalizados el inventario de los joyeros del rey y de la reina. Están inventados justo cuando llega José Napoleón a Madrid y posteriormente cuando él está en Burgos. Y ahí se puede ver la diferencia y el robo que se produce en las joyas reales. Te quería preguntar, ¿qué papel tuvo José Napoleón durante la campaña de su hermano? ¿Durante la campaña? De su hermano. No, yo creo que no tuvo ninguno. O sea, ¿Qué posición tuvo? Era un títere. Yo creo que lo más exitoso fue el viaje que hizo a Andalucía para ver lo que estaba pasando en Cádiz, para controlarlo, pero yo creo que eso ha quedado para un cuadro de Ferrer Dalmau y poco más. Yo creo que es la impresión que yo tengo de lo que he leído, que
que es poco. Estaba totalmente desacreditado, los mariscales hablaban directamente, carteaban directamente con Napoleón, no a José le ignoraban. Entonces aquí José pues se dedicó mucho a los bailes, a los amores, y a hacerse un futuro por medio de la requisa, que luego realmente fue el único hermano que pudo librarse de la justicia inglesa, escapando a Norteamérica, y donde tuvo un palacio muy importante y se rodeó de gente muy apoyado también. Se dedicó por medio de la masonería a llevar a franceses que podían haber sido perseguidos, y claro, pues eso también le ayudó mucho a estar mejor. La idea que yo tengo es que aquí militarmente no hizo nada, y políticamente, bueno, pues cumplir lo que le mandaba su hermano. Uno de los decretos, de los 7 decretos, era reducir las órdenes religiosas a una tercera parte de las que había, y claro, de eso nos queda el recuerdo de la plaza de Santa Bárbara. ¿Por qué Santa? Pues que ahí estaba la iglesia de Santa Bárbara. La de Miguel Loftoes, de la plaza de San Miguel, aunque ya no tienen la culpa de que había una iglesia que estaba destruida, pero bueno, ya se aprovechó. Los mostenses, hay muchas plazas que desaparecieron, precisamente las ocupadas por las órdenes religiosas. Entonces, bueno, se le da el título de urbanista, pero bueno, sí quería tener un Madrid que se pareciera a su París. Bueno, tampoco estaban las cosas económicamente. De hecho, yo le hago responsable del hambre que se pasó en Madrid. En Madrid murió mucha gente entre el año 811 y el 12. Y eran años en los que a los soldados franceses se les atendía y se les alimentaba. Pero la gente que enfermaba en Madrid, los madrileños que enfermaban, tenían que ir a su casa a sanarse o a morir. Entonces, yo creo que la preocupación que tenía era más esa, mantener al ejército. Hombre, hay una labor política municipal, quizás, en los papeles de los ayuntamientos aparece, pero siempre es para subir los impuestos y cosas similares. Pero bueno, quizá tenga una visión muy parcial, porque nunca me ha sido muy simpático. Entonces... Muchas gracias por su Se quedara en San Martín de la Rosa, y más allá de por seguridad, y no en ningún momento hiciera la intención de alojarse en el Palacio Real. Ya. Sí. Si hay algún motivo, pregunto, ¿no? Sí, si lo sabemos. Sí, no lo desconozco. Ya digo que la visita al Palacio Real fue de un día, una mañana. Le dijo a su hermano: vas a estar mejor que yo. Y él lo que quiso fue ver, según el ujier que le acompañó, durante unos minutos contemplar, o sea, pidió buscar el cuadro de Felipe II, y durante unos minutos estuvo contemplándolo, y después de decirle esa frase a su hermano se marchó a trabajar. Es lo que sí creo que era admirable en él. Era un tío muy trabajador. O sea, pasó aquellos 20 días, me parece que estuvo en San Martín de la Rosa, estuvo trabajando y preparando planes. Yo creo que su ambición era más que su afán de lujo, mientras que su hermano sí que se preocupó mucho de vestirse, de ir a saraos y de tener amantes, sí, y de crearse una fortuna. O sea, eran distintos caracteres, y bueno, yo eso hay que alabárselo. Pues muchas gracias por sus intervenciones. Recordarles que con esta tercera lección culminamos la parte teórica de nuestro segundo curso de Historia de Madrid. No les vamos a examinar, y simplemente recordarles que, aunque nos queda el ejercicio práctico de mañana, que ahora les describiré brevemente, si quieren obtener un certificado por su asistencia y buen aprovechamiento como alumnos formales, lo que tienen que hacer cuando levantemos el acto es dirigirse hacia aquella ventana y firmar en la hoja para solicitar su certificado correspondiente. Nos queda el ejercicio práctico, que se va a celebrar, Dios mediante, mañana. A las 11, en el cementerio de la Florida. Se me anticipa el ponente. Está deseando explicárselo. Va a ser una visita guiada que nos va a dirigir el profesor Reseco.
vamos a contemplar el cementerio de la Florida, visitarlo con detenimiento, y allí, no sé si saben ustedes, que reposan 43 patriotas, 43 madrileños, 43 pobres desgraciados que fueron masacrados por las tropas francesas en la montaña del Príncipe Pío en la madrugada del 3 de mayo. Conocen todos ustedes el famoso cuadro de Goya que refleja los fusilamientos. Visitaremos ese sacro lugar en el que están identificados nada menos que 29 de los enterrados. Quedan todavía 14 más o menos por determinar su identidad, y no se pierde la esperanza que, hurgando entre archivos parroquiales, lleguemos incluso a determinar la identidad de alguna persona más. Aquí tengo a don Pablo, que el muchacho es un investigador nato en archivos parroquiales y posiblemente se quiera implicar en alguna forma, porque también forma parte de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, que es la que lleva la custodia de este sagrado lugar, que empezó, como ustedes saben, como un pequeño cementerio, digamos, de empleados de la corte, y se empleó luego posteriormente para enterrar a estas víctimas de la francesada, los primeros reprimidos. Con esto culminamos, y mañana culminaremos definitiva y oficialmente el curso. Es simplemente agradecerles nuevamente su asistencia y recordarles el punto de encuentro. No sé si saben dónde está ubicado el cementerio. Se encuentra, digamos, en la parte inferior del Parque del Oeste, lo que es al final del Paseo del Rey. Ya saben que hay una serie de albergues municipales, pasan ustedes por allí, hace un sol maravilloso mañana, van a llegar perfectamente, o si no, pueden acudir también por detrás de lo que es San Antonio de la Florida. Hay un paso elevado que cruza la vía férrea e inmediatamente se van a encontrar con la verja de este cementerio. Estoy dando estas vueltas porque no recuerdo exactamente el nombre de la calle, de no sé. Francisco y Jacinto Alcántara. Lo he examinado. Hay un plano en el folleto. Hay un plano en folleto que lo pueden contemplar ustedes, y ahí les esperamos un poquito antes de las 11 de la mañana, un poco para hacer recuento. En principio no hay límite, pero ya le digo, es interesante que acudan ustedes con cierto desahogo, porque le digo a ustedes que se van a sumergir en la época, en ese drama humano, de esa represión contra personas absolutamente indefensas, de muy variadas profesiones, de muy variado pelaje, casi todos gente humilde y trabajadora. Bueno, yo creo que eran todos gente humilde y trabajadora. No sé si llegó a fusilarse algún aristócrata. No, en ningún momento. Los que tenemos sangre azul no libramos en aquel momento, pero bueno, la clase llana, los plebeyos, pues acabaron perdiendo un poco por enfrentarse al poder imperial. Bueno, pues agradecerles a ustedes su asistencia. Dios mediante, nuevo mañana, y ya les recuerdo que los que tengan interés pasen por ahí y firmen, y les extenderemos el correspondiente certificado, que es una pequeña joya de la época de Isabel II, y es muy bonita y va a lucir estupendamente en las paredes de su casa. Muchas gracias a todos ustedes.